El libro no tiene prólogo y lo que sí que me gustaba, y agradezco a mis prologuistas que estén aquí, es, ya que el libro no tenía prólogo, hacer un prólogo como en vivo, ¿no? Y hacer una reflexión global. Para mí el tema no es tanto el libro, sino la reflexión del momento en el que estamos, ¿no? Que es lo que me ha promovido a escribir y me ha motivado a hacerlo. Entonces, lo que me gustaría, os voy a explicar un poco el por qué lo he hecho muy brevemente y luego me gustaría sacar unas reflexiones que me gustaría que repartieran o dieran pie a que debatiéramos un poco y ver diferentes visiones sobre esos puntos que yo creo que nos afectan y mucho en lo que es nuestra industria. Entonces, os explico brevemente lo que he escrito durante estos últimos años. Lo que he hecho es observar lo que estaba sucediendo en el mundo de la publicidad. De hecho, hace tiempo que lo estoy haciendo, desde que empecé hace 15 años con una agencia interactiva y un poco sorprendido de lo que era el fenómeno nuevo de Internet. Y es analizar qué es lo que está sucediendo, analizar los pequeños detalles que suceden en este mercado, que algunos ínfimos que para mí, pero importantes, ¿no? Como el Kansei, que me parece un concepto muy valioso, ¿no? Lo que es la sensitividad y sensibilidad en la interacción, ¿no? Y el pequeño descubrimiento de que ese Kansei, que me parecía algo tan íntimo y tan ubicado en los mundos digitales, pues luego lo podemos descubrir en un spot, ¿no? En un elemento audiovisual. Y no es un Kansei táctil, pero tiene también esa misma intención, ¿no? de buscar la sensibilidad, la sensitividad. Entonces, desde esos pequeños detalles que algunos son nuevos, otros no tanto, otros estaban realmente ahí y de repente cobran protagonismo y se convierten en algo, en un elemento de debate, hasta igual no tanto detalles, sino cosas que realmente nos afectan muchísimo, ¿no? El papel de las agencias, el papel de las agencias de medios, el cómo enfocar la comunicación cuando el usuario interviene, una serie de aspectos que finalmente configuran o son puntos de reflexión y que no estoy muy seguro que la profesión los asuma como debate, ¿no? Me parece que estamos todos como muy preocupados por la crisis, muy preocupados por los resultados y muy preocupados incluso por la creatividad, y no sé hasta qué punto estamos como muy preocupados del elemento, del sustrato de lo que es la comunicación en este entorno tan cambiante, ¿no? Entonces hay elementos, yo os digo algunos, incluso por si sugieren alguna cosa. Bueno, la irrupción violenta y fascinante y maravillosa de Internet, seguramente como detonador, no tanto de Internet, sino lo que significó eso de la preponderancia y la puesta de relevancia del consumidor o de la gente como elemento central, ¿no? Bob, yo creo que es uno de los elementos seguramente más importantes y no sé hasta qué punto suficientemente analizados, ¿no? Porque no veo muchos sociólogos, ¿no? Cuando hablamos de publicidad, no veo que exista esa intención de penetrar en la psicología humana, ¿no? En lo que nos motiva y lo que nos motiva a consumir un contenido, etcétera, ¿no? Fenómenos, hay algo que a mí me obsesionó y es esos pequeños vídeos en aquel momento virales, ya no sé si son virales, ¿no? De gente que desde cualquier rincón del mundo construía con su cámara, lo colgaba en Internet y al cabo de muy poco tiempo se difundía de una manera brutal y tenía 20 millones de visionados, ¿no? Ya no de visitas o de 20 millones de visionados. Y frente a eso las marcas y las agencias, la dificultad que tenemos para llegar a tanta potencia, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la comunicación para que sucedan esos fenómenos y cómo los publicitarios lo entendemos o lo interpretamos? La irrupción de la tecnología como un elemento muy extraño, pero finalmente va a ser omnipresente, ¿no? Finalmente la publicidad, queramos o no, gran parte de la publicidad va a estar formada por líneas de programación. Y la distancia que tenemos culturalmente a esos mundos y la dificultad que tenemos a aceptarlo incluso dentro de nuestra cultura, ¿no? Y eso lo he vivido internamente y lo veo en mi propio sector cuando decimos, bueno, esto ya es programación, vamos a sacarlo fuera de la agencia porque no es vital, ¿no? Y, hombre, es vital, porque la programación incluso en sí misma es un elemento de una capacidad creativa extraordinaria, ¿no? Y esa caparazón que da la sensación que tenemos el sector de no querer asumir elementos, personas y culturas externas que yo creo que nos pueden enriquecer muchísimo y seguramente dar un sentido al trabajo que hacemos actualmente. Otros puntos, la imposibilidad o la torpeza de sacarle rendimiento publicitario al móvil, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, ¿eh? Desde hace mucho tiempo se celebran congresos diciendo el móvil es el futuro, el móvil, todo español tiene un móvil en el bolsillo, el futuro de la publicidad está aquí, va a ser la puerta de entrada en Internet.
Y sin embargo, publicitariamente, ¿qué? ¿No? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no lo utilizamos como medio de publicidad? ¿Y por qué estamos fracasando con el móvil? ¿Y tenemos reflexión al respecto? ¿Estamos los publicitarios pensando cómo debería ser la publicidad en estos temas? Yo creo que también me da la sensación que no hemos abordado con valentía o con suficiente profundidad la irrupción de un medio, de un canal de comunicación extraordinario como puede ser este, etcétera. La disolución de las barreras y las fronteras entre los medios y los soportes y las disciplinas, ¿no? Esa sensación que tenemos todos de que, bueno, que en el propio festival, que dónde están las categorías, cómo lo hacemos, cómo lo juzgamos, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si una pieza puede ser promocionada y al mismo tiempo crear valor, y ese valor puede estar creado paralelamente a través de una cuña de radio y de un website, entonces, ¿qué es, no? Y la mezcla ya no de formatos y de medios, sino la mezcla de las propias disciplinas, ¿no? La proximidad que, por ejemplo, el mundo digital ha tenido desde que empezó con el mundo experiencial de los eventos, ¿no? Y la distancia que hemos tenido de unos de otros. Nosotros intentábamos crear experiencias en Internet y la gente de eventos intentaba convocar también audiencias y crear experiencias físicas, ¿no? Y sin embargo nos separan años de cultura, de distancia, y además estamos como aislados, ¿no? Y esa sensación de que todo debería estar más unido, pero que somos incapaces de unirlo. No sigo. Bueno, la última participación, ¿no? También como un elemento emergente, pero al mismo tiempo que subyace en la publicidad desde hace tiempo, ¿no? Y uno de los puntos que sale en el libro y que me ha hecho pensar es, no sé si conocéis a Brownie Wise, ¿sabéis quién es? Brownie Wise era responsable de marketing de Tupperware cuando ella lanzó las Tupperware Parties, ¿no? Entonces se inventó en el 54 una forma de persuadir a la gente que era experiencial, que era social, que era 2.0, que era participativa, interactiva y que creaba vínculo, ¿no? Y realmente eso existe en la publicidad desde por lo menos desde ese momento, ¿no? Y ahora aflora. Ahora decimos, bueno, redes sociales, ¿no? Había una red social allí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿La hemos tenido escondida? ¿Cómo hemos sabido aprovecharla? ¿Racionalizamos realmente la publicidad o nos preocupan otras cosas, ¿no? Y ahí acabo, y en cuanto a cuando nos juntamos los publicitarios, nos juntamos para hacer dos cosas. Nos juntamos como el festival, como el Sol, ¿no? Para ver, hablar, contemplar o juzgar publicidad, creatividad, y eso me parece sano, me parece que es una forma de proteger parte de lo que hacemos, pero hablamos de creatividad y el creativo está como muy pendiente de si ha ganado un Sol o no lo ha ganado, y ese es el debate, o nos vamos a otro extremo y montamos congresos y seminarios para hablar de cómo podemos sacarle valor comercial a un medio, ¿no? El móvil, ¿no? El debate con el móvil no es cómo debe ser la publicidad. El debate con el móvil es cómo puedo, para llegar a tantos millones de personas, cuál es la fórmula más eficaz de sacarle rentabilidad a mi presupuesto. Eso es el debate. ¿Cómo debería ser el formato? ¿Cómo es la forma? Eso no forma parte demasiado de nuestras preocupaciones y no forma parte demasiado de las preocupaciones del creativo, ¿no? Porque el creativo estaba pensando, espera a que le llegue el formato para decir cómo deberá ser la publicidad que viva en ese formato, pero no se plantea en estos momentos aplicar creatividad a la definición de la propia explotación del medio. En resumen, yo creo que todo eso que he intentado, que me ha costado mucho y que es difícil hilvanar en un sustrato, no sé si todo pertenece a lo mismo, son sucesos que no tienen nada que ver unos con otros y que pertenecen a un momento y no a otra cosa, pero sí que me da la sensación que estamos enfrente de una nueva cultura, no sé si nueva, porque ya digo, igual estaba allí, pero existe una forma distinta de entender ahora lo que está la comunicación, ¿no? O puede existir esa forma distinta, ¿no? Y eso me parece importante, relevante, me parece brutal, me parece que la gente realmente ahora actúa de otra manera, ¿no? Y que las marcas han de relacionar con las personas de otra manera, ¿no? Y ya digo, no sé hasta qué punto nos preocupa, ¿no? Nos preocupa al subsector de la creatividad, ¿no? Nos ocupa, ¿no? Nuestra mente, nuestras ideas y nuestro talento lo ocupamos en eso. Y iba a hacer preguntas, pero no las voy a hacer. Yo creo que he dicho ya suficiente. Y lo que sí os pediría y os invito es a que aportéis de manera libre y abierta. Lo que más me choca a mí y lo que más me gusta es que la sensación que tienes es que hablas, que para mí es la gran diferencia, hablas de personas y no de consumidores, en el sentido de nosotros llevábamos como 50 años en comunicación hablando a las masas y normalmente con las masas no te puedes relacionar, ¿no? Porque casi no te dicen nada. Pero tú siempre hablas como si la persona la tuvieras muy cerca y al lado. Y esa es la gran diferencia, que de repente Internet nos devuelve el individuo y nos saca de las masas. Y no sabemos hablar uno a uno, o sea, con la relación individual. Y en el libro es verdad que
cada vez que hablas y tocas un tema sobre la comunicación, parece que tienes ahí sentada al lado de la persona y solo es una comunicación íntima entre dos, ¿no? Y eso es lo que creo que tenemos que dar el chip y no sabemos aún cómo manejarlo. Siempre hemos hablado a masas, ¿no? Sí, yo desde el punto... No iba a hablar, pero hablo ya callo. Desde ese punto de vista, yo no sé cómo lo viviste tú, Tony, pero yo cuando trabajaba en Jovan Rubicon como creativo, y eso hace, no sé, 20 años, me dirigía, no sé ahora cómo funciona, me dirigía a estereotipos. Porque ya la propia agencia encasillaba en estereotipos los perfiles, ¿no? Y el brief. Y yo tenía las fotografías, porque realmente me era útil, en aquel momento me era útil para no equivocarme y empezar a escribir como redactor y dirigirme yo que sé, a mis amigos, tenía la fotografía de cada uno de los estereotipos del público al que me dirigía. Pero eran estereotipos, yo ahora me doy cuenta, en aquel momento no me daba cuenta, pero seguramente por eso me salió una comunicación muy estereotipada, ¿no? Yo recuerdo que era el momento de la señora María, ¿no? Que a la que te escapabas un poco te decían, no te escapes, cuidado, no te sofistiques, que es la señora María. Entonces tenías que simplificar tu discurso, hacerlo mucho más estúpido, ¿no? Y ahora, lo que tú dices, teniendo la sensación de que la gente está aquí y dice cosas, ¿no? Y a través de Twitter lanza mensajes y dices, hostia, qué ingenio hay, ¿no? en el ser humano. Igual la valoración de la gente está como más universalizada, es más diversa que no esos estereotipos típicos de publicidad en los que yo por lo menos he nacido, ¿no? Y he crecido. A propósito del tema individuos y masas, yo últimamente pienso que hay como una tercera vía, ¿no? Que Internet ha abierto realmente una tercera vía, sobre todo Google. Que es muy interesante porque nadie habla de Google, ¿eh? O sea, todos hablamos de Internet, pero no hablamos de Google y me parece que es el tema cuando hablamos de lo digital. Yo creo que efectivamente antes teníamos, siempre olvidamos el below the line. El below the line se dirigía a individuos. Es decir, teníamos la publicidad masiva, la publicidad de la tele, la publicidad de los grandes medios que se dirigía a masas y que era altamente eficaz porque era altamente destructiva y altamente masiva en ese sentido. Y luego teníamos los especialistas en dirigirse al individuo, ¿no? Y se dirigían por carta normalmente, ¿eh? Pero a individuos realmente, y además los conocían bien. Yo creo que la novedad es que ahora tenemos individuos masificados. Es decir, que Google nos permite llegar a cada uno de nosotros con nombre, apellidos, edad y tal, en el momento además de la búsqueda. Es decir, en un momento concreto en el que ese individuo concreto está buscando algo concreto. Y ahí aparece, de un modo sutil, ladino y terroríficamente efectivo, el anuncio que ya no es un anuncio en realidad, ¿no? Que es casi un anuncio por palabras, ¿no? Yo creo que hay como una creación de algo nuevo, ¿no? De algo distinto. O sea, lo realmente nativo digital en términos de publicidad, lo que realmente ha nacido del medio es Google, yo creo. Lo demás, lo otro, es un intento de trasladar de un modo diferente lo que ya existía en el otro espacio, ¿no? En el espacio más físico, digamos, en el espacio más masivo, ¿no? Añadir que a mí lo que me gusta mucho del libro, sobre todo, es el título, antes lo decía. Sobre todo porque me remite a... Yo creo que la publicidad vivía en un mundo feliz, hasta hace unos años, un mundo sencillo, un sistema fácil, ¿no? Que todos entendíamos. Y que como todos los sistemas fáciles y simples era falso, ¿no? Y que Internet se ha encargado de destruir. Entonces, digamos, esa pospublicidad de la que habla Daniel es un poco la posmodernidad de los años 50, ¿no? El momento en que el mundo de la filosofía o de la ciencia, sobre todo, se enfrentan a la realidad de que esa tendencia a encontrar la verdad o la ley que explicara cómo funciona el mundo era imposible, ¿no? Y en ese momento lo que se produce, sobre todo, más allá de la destrucción, digamos, de una idea teológica del mundo, ¿no? Es el mirar hacia el lado a ver qué hacen los otros, ¿no? La idea de colaboración, la idea de, hostia, yo como físico he llegado a un límite, a ver qué le pasa al biólogo, a ver qué le pasa al antropólogo, a ver qué le pasa al sociólogo, que a mí me parece la parte más fascinante de lo que nos está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Es decir, que es cierto que las barreras se diluyen, pero que lo bonito es que aprovechemos que las barreras se diluyen, ¿no? Y que realmente nos pongamos a hablar. Ayer me decía alguien tomando una copa en el Museo del Whisky, que nos juntemos más, ¿no? Habría que juntarse más. Ya está. Sí, me dejas. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, porque vosotros no habéis tenido la ocasión de leerlo, es que el libro es extraordinario. Yo he tenido 4 días este libro en mis manos y lamentablemente no he tenido lo que a mí me hubiera gustado, que son 4 días en algún rincón ahí para poder leerlo despacio, y lo he tenido que leer deprisa. El libro tiene tal cantidad de densidad de ideas que yo podría decir, uno se ha leído, creo, la mayor parte de los libros que han salido sobre publicidad o pospublicidad en nuestro país, y
Y este es el que a mí más me ha impactado. Y a mí no me gustan demasiado los libros de negocios. Tiendo a tener la sensación de que en la tercera página ya lo he leído. En este no pasa. Se puede leer hasta el final. No solo eso, sino que sobre todo hay que leerlo hasta el final y ya sabréis por qué. Esto es buena publicidad, ¿eh? Pero lo digo porque lo creo, sinceramente. Lamento que no nos lo hayas dado todavía con más tiempo, porque lo hubiéramos leído con más calma. A mí hay un concepto del libro. Hay tantas ideas que en realidad a mí no se me ocurren ideas mejores que las que ya están en el libro para poder un poco resumir qué es lo que nos está pasando. Y hay una muy interesante que es este concepto de la feminización de la publicidad, de el pasar de una publicidad yang, una publicidad cazadora, luchadora, coercitiva, a una comunicación, una publicidad mucho más yin, mucho más abrazadora, doméstica, home, cercana y por tanto vinculadora, mucho más que cazadora. Es decir, que los publicitarios nos hemos hecho sedentarios, hemos montado nuestra casa y ahora acogemos a la gente en nuestra casa, que son las webs o otras herramientas digitales. Yo creo que este concepto es realmente verdad, ¿no? Y muchos lo habíamos llamado de otras maneras, pero este es un neto que a mí me encanta. Hay otra cosa que a mí me gusta mucho, en la que hemos coincidido, porque yo siempre la he pensado, que es este horror de los 360 grados, ¿no? 360 grados de pesadez, ¿no? De ataque, 360 veces. Yo odio los 360 grados, personalmente. Ahora estamos empezando a hablar de un nuevo concepto que son los 6 grados. Esos 6 grados que me separan de la gente. Esos 6 grados con los que yo puedo llegar a cualquier persona del mundo. Yo creo que esto es mucho más yin, mucho más lo que viene y desde luego menos yang y menos agresivo que la publicidad que había. Que era así porque podía ser, porque era efectiva, pero ahora con el desastre que está ocurriendo en los medios convencionales, pues yo creo que la oportunidad está aquí, ¿no? Así es que, bueno, a mí me ha hecho pensar mucho y os lo recomiendo. Bueno, yo creo que me lo ha pisado Ángel. Te lo he leído. Me lo ha leído aquí. No, pero no es eso. El libro es sinceramente cojonudo, de verdad. O sea, no es porque aprecie mucho a Daniel o porque estemos todos aquí, sino, o sea, aquí que me veis con el traje, sí, yo soy un tío de medios, lo siento, no puedo evitarlo. Trabajo en una compañía de medios. Y a mí este libro, lo que más me ha gustado de todo es que he podido comprender cómo se sentía Walter en Fringe. O sea, me ha abierto, me ha hecho sentirme feliz y me ha hecho recordar en qué coño de sector trabajo, ¿no? Me ha hecho recordar lo importante que es que no hayamos perdido, que hemos perdido, yo creo, en muchísimas compañías, tanto de medios como anunciantes, como agencias de creatividad. Me ha hecho comprender que en muchísimos casos que esto que ya ha cambiado, que hemos perdido la esencia pura de lo que nosotros tenemos que trabajar en todo, que es la comunicación. O sea, la comunicación ha cambiado. Hablamos de creatividad, que al final es comunicación, no sé. Hablamos de tecnología, que al final es innovación, que es forma de comunicar. O sea, lo que me ha ayudado a mí de este libro es sentirme otra vez feliz en lo que trabajo. Y no es ninguna frase hecha, ni no es nada para que nos caiga la lágrima, sino que me ha hecho ver cómo es el momento de que las cosas han cambiado y que ya es el momento de que es posible cuestionárselo todo. ¿Por qué tenemos que dar porque sí las cosas, ¿no? Entonces, esta forma que tiene Daniel de contar las cosas, de cómo nos comunicamos, ¿no? Cómo podemos llegar a cada persona. Ya los términos me parecen absolutamente increíbles, ¿no? Pero lo que yo he visto en este libro es esa esencia que yo creo que no deberíamos de perder, ¿no? Que al final, que el eje de todo lo que hacemos cara a la gente, a las personas, no a los usuarios o no a los consumidores, es comunicarles, ¿no? Entonces, lo que a mí me ha servido muchísimo es estoy absolutamente de acuerdo, yo también llevo 15 años en este mercado digital y he visto absolutamente de todo, ¿no? He visto las posibilidades que hay con el one-to-one, las posibilidades que hay de comunicar, las posibilidades que hay, pero al final yo creo que todos hemos perdido ese punto, ¿no? Ese punto que era la esencia de por lo que estamos todos aquí, ¿no? Que es la comunicación, ¿no? Y por eso yo recomiendo el libro porque de verdad que es muy divertido leerlo y estoy de acuerdo con Ángel, no hemos tenido el tiempo suficiente
Pero vamos, me lo pienso llevar a la playa este verano. Por introducir un tema, yo no sé si lo esencial de nuestro trabajo es la comunicación o más bien otra cosa que sí hemos olvidado, que es la venta. Nosotros somos vendedores y tengo la sensación de que nos da un poco de vergüenza reconocerlo. Sí, la verdad es que tengo esa sensación y empiezo por mí. Mea culpa. Creo que el haber abandonado de algún modo la idea de que, por ejemplo, ocurre cuando decimos, no es que no hablamos a consumidores, hablamos a personas. Obviamente hablamos a personas, no, pero hablamos a consumidores, no jodamos. O sea, les queremos vender nuestro producto. Y les queremos vender muchos de nuestros productos para poder ser. Y a poder ser más caros. Y en ese proceso, pues a veces incurrimos en errores, es cierto. Incurrimos en maldades también. Y eso sí que creo que es lo que hay que corregir de algún modo, ¿no? Porque es verdad que la facilidad de los tiempos antiguos nos llevó a determinados vicios, a determinadas barbaridades que no son factibles en este nuevo tiempo, ¿no? Pero no habría que olvidar que somos vendedores y que Internet lo que nos propone es nuevas posibilidades de acercarnos a la gente y que además no es un medio. Ya también es otra cosa que me irrita profundamente hablar de Internet como medio. Internet es infinitamente más grande que un medio. Internet es una reproducción del mundo. Es casi... A mí últimamente me da por pensar que en realidad lo que era virtual o lo que es virtual es lo otro, ¿no? O sea, digamos que la realidad virtual es la realidad esta donde hemos creado religiones, leyes, gobiernos, historias, un poco para ordenar una cosa que no tiene orden, un caos, y para dotarle de habitabilidad de algún modo. Y durante 2.000-3.000 años hemos construido un sistema que ahora se desmorona. En cambio, Internet yo creo que nos refleja la realidad, que es caótica, desordenada, hiperconectada. Y por eso yo creo que funciona también en Internet lo primitivo, ¿no? Compartir, crear tribus, las historias alrededor de la hoguera, ese mundo... pues eso, primigenio, ¿no? Hay una cierta sensación de origen que yo creo que es lo que nos hace súper atractivo Internet, ¿no? La sensación de volver a empezar de algún modo, ¿no? Creo que cuando hablamos del tema de los consumidores personas, en el libro hay una frase que a mí o un concepto que a mí me ha apasionado, que es que bueno, creo que es la publicidad, es un acuerdo entre marcas y personas o consumidores, ¿no? Claro, si llegas a ese acuerdo, pues en ese acuerdo puede estar la venta. Pero dentro de que está explícita tiene que haber un acuerdo y tiene que haber una predisposición por ambas partes, ¿no? Que creo que eso hasta ahora no lo necesitábamos. Y después, efectivamente, lo de Internet también aparece un concepto que ya solo la palabra es chulísima, que es el de holos, ¿no? Que es como, no estamos hablando de un medio, ni estamos hablando de tal, como dices, Tony, pero tú lo defines como un holos, que es como una cosa de estas, claro, pues tú manejas lo abstracto estupendamente, es como una cosa que todo el mundo entiende y dices, es algo mucho más que la tecnología, es lo físico también, es lo virtual, es todo, ¿no? Y ahí sí, y yo sí que creo que, bueno, en mi punto de vista es que veo más, por supuesto que tenemos que vender, pero veo más que que se necesita más una relación persona a persona, aunque sepas que le tienes que vender algo, que no empresa que solo tiene un objetivo, que es la venta. No tienes que pasar por taquilla antes, ¿no? Para que te acepten. Aprovechando este argumento, se quería preguntar cómo se consigue eso. O sea, aparentemente hay un debate encima de la mesa entre branding, resultados. Seguramente deben ir de la mano. A día de hoy, en tiempos complicados económicamente, la balanza parece que gira más hacia el lado de resultados, pero ¿cómo se cambia esa mentalidad? Bueno, es que uno de los problemas es que nos habían entrenado para otra cosa. Y claro, esto es un grave problema. Es decir, que los publicitarios habíamos aprendido a hacer un trabajo determinado y ahora de repente es otra cosa, ¿eh? Y esto yo creo que es sangre, sudor y lágrimas en casi todas las agencias el producir este cambio, especialmente en las agencias más grandes y más en las grandes es difícil siempre el cambio. Yo creo que es fundamental el cambio urgente, porque las necesidades son otras y para conseguir esa eficacia en la venta, y en la venta más veces a más gente y más cara, como tiene que ser una venta publicitaria, es necesario que produzcamos ese cambio desde arriba. En mi opinión, la única forma, y Daniel se plantea algunas diversas fórmulas de cómo una agencia puede cambiar, a mí me parece que la única forma posible es que en el pensamiento de la agencia, desde el primer momento, todo el mundo esté
al mismo nivel. Es decir, que haya digitales, eventeros, de los que hacen eventos promocionales, que estén pensando en ideas desde una primera etapa, porque si no, al final, si los eventos o el digital es una adaptación de lo predominante, no sale un producto adecuado, en mi opinión. Y eso se ve mucho aquí, se ve mucho de ese producto invertebrado, en mi opinión. Y yo también reivindico, en línea con esto, que es posible que tengamos que empezar todos más a la vez desde el principio, pero también hay que intentar que la relación con el cliente y con el problema se produzca antes. Porque creo que digamos, los medios masivos eran medios finalistas, a pesar de que nos parecía que no, y eran medios que llegaban al final de un proceso y vendían un producto del que prácticamente no sabíamos nada. Nos explicaban. Yo creo que el producto es el principal emisor de comunicación de cualquier marca. Es el que crea la marca, el que la construye, el que crea la experiencia de la marca, el que crea o no la satisfacción, luego al final con la persona o con el consumidor. Y en cambio, digamos, estos 50 años de televisión nos han alejado del proceso, nos han alejado del principio. Y entonces yo creo que ahora se construyen los productos, no sé quién los construye, alguien los construye, nos los entregan y nosotros muchas veces en ese proceso nos damos cuenta de que están mal, pero ya no podemos hacer nada. Que a lo mejor está mal el packaging, que a lo mejor está mal dónde se vende, que a lo mejor está mal el precio. Es decir, lo que se considera como marketing fundamental, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación debería intentar regresar en la relación con el cliente a ese momento primero, este momento esencial donde se decide qué producto va a ser, cómo va a ser, quién soy, porque la comunicación empieza ahí. Entonces, a partir de ahí, si ese proceso además se hace en comunión entre todos los especialistas, yo creo que mejoraría nuestras posibilidades de explicarle, porque al final se trata de explicar y de convencer a ese consumidor, persona, usuario, lo que sea, lo que tenemos que decirle, ¿no? Empezar antes. Sí, pero al final yo creo que la clave está en cómo somos capaces de cambiar la forma de medir las cosas. El mundo digital lo que nos ha permitido es tener un montón de parámetros, de variables, de herramientas para conseguir medir cosas, pero es que seguramente las cosas no se tienen que medir así en resultados. O sea, ese es el problema que hay. El problema que hay es que yo estoy muy de acuerdo contigo, que es que no hemos empezado a cambiar la forma de medir las cosas. O sea, o qué variables son las que van a hacer que una comunicación o una creatividad es mejor o es peor. Simplemente para cerrar, primero agradeceros de verdad vuestra asistencia aquí. Y luego algo que siempre digo, y lo vuelvo a decir, y es una invitación a disfrutar del momento en que vivimos. Y ya sé que estamos en un momento económicamente muy complicado y son momentos de cambio, pero a mí me sigue pareciendo que estamos en los inicios de una nueva forma de entender la comunicación y de definir muchas cosas, y de definir los medios, y de replantearnos cómo pueden ser los formatos, y de meternos donde nunca nos habíamos metido, y de pensar sobre cosas que nunca habíamos pensado, y de poder crear seguramente lo que podría ser la publicidad del futuro, las agencias del futuro, los procesos del futuro, los profesionales del futuro. Y eso me parece que es magnífico, ¿no? Igual lo estoy diciendo en un mal año, pero realmente me parece que es magnífico y deberíamos aprovecharlo. Y al mismo tiempo, un tirón de orejas al sector de, hombre, nosotros que somos poderosos en el mundo de las ideas y que tenemos esa cultura de la creatividad, ¿por qué no aplicarlas más allá de lo que sería exactamente el guión de un spot, la interacción en un website o en la gráfica de un anuncio en prensa, ¿no? ¿Por qué no aplicamos el talento que yo creo que existe y mucho en este sector, y esa tendencia natural y esa habilidad natural para poder enfrentarse a resolver problemas que ni siquiera sabes cuáles son, ¿no? ¿Por qué no utilizarlo a la refundación de lo que estamos haciendo y al pensamiento de lo que estamos haciendo? Y yo creo que ahí el pensamiento en estos momentos debería liderar un poco más y no tanto la parte comercial, que sin duda existe, de lo que hacemos. Antes decía Tony esa dualidad entre la parte que todos vivimos, ¿no? Entre lo que sería la parte más purista de lo que hacemos, ¿no? Y la parte más necesaria, más comercial de lo que hacemos, pero entendiendo, y también, y sí, pongo otra reflexión, entendiendo de que el mundo de la comunicación, el mundo de la publicidad tiende a lo que sería la creación de elementos de contenido, ¿no? de contenidos con capacidad de dirección. Si es así, pues igual el director de arte, que se puso tan pesado en su momento para respetar la belleza del diseño de un cartel, igual tenéis razón si ese cartel es un contenido, ¿no? Igual sí que es verdad que esa visión de la creatividad, intentando defender la pureza de una pieza y intentando defender el valor emocional de lo que está haciendo, igual es la manera más comercial de tratar un contenido, ¿no?
Y eso también implica seguramente un cambio, ¿no?, de cultura. Si realmente pasamos de comunicar simplemente a lanzar mensajes a crear contenidos y nos fijamos en la industria de los videojuegos y del cine y de la literatura, igual encontraríamos formas creativas que existe la creatividad con el objetivo puramente de vender, ¿no? Igual, pues bueno, le da la razón a mucho creativo, igual purista, que en su momento se cuadró para no hacer el logo más grande por respetar la belleza, la pureza de cierta pieza, ¿no? Y eso también implica igual un cambio de pensamiento. Y por mi parte nada más. Nada, con esta reflexión para respetar los tiempos del festival nos ahorramos las preguntas. Muy bien. Y hoy agradeceros a los participantes de la mesa y seguimos con la siguiente conferencia. Gracias. Gracias.